Mi nombre es Andreu Rico, soy investigador distinguido CIDECHENT de la Universidad de Valencia. Trabajo en el grupo de limnología del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y mi área de estudio es la ecología acuática y los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas acuáticos, lo que se llama la ecotoxicología. Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos donde estamos evaluando la cantidad de contaminantes que llegan a los ecosistemas acuáticos y cómo estos contaminantes afectan a los organismos acuáticos. Evaluamos desde respuestas a nivel individual y a nivel funcional hasta respuestas a nivel de población y a nivel de comunidad. Nosotros trabajamos en la Estación Biológica de la Albufera, en la estación de mesocosmos acuáticos, y lo que hacemos es evaluar el efecto de diferentes contaminantes, como pueden ser los plaguicidas usados en el cultivo del arroz o antibióticos que se emiten por las depuradoras en los ecosistemas acuáticos representativos de los humedales mediterráneos. En la estación de mesocosmos tenemos 30 tanques de más de 1 metro cúbico donde tenemos una mezcla representativa de especies de fitoplancton, de zooplancton, de macroinvertebrados, y entonces con diferentes concentraciones de contaminante evaluamos cuál es su respuesta en el largo plazo. Y esto lo que hace es que nos permite evaluar cuáles son las especies más sensibles a cada contaminante, lo que serían especies indicadoras del ecosistema, y además podemos ver cuáles son los niveles de contaminante a partir de los cuales afectamos significativamente la biodiversidad. La Estación Biológica de la Albufera tiene sede en la Oficina de Gestión Técnica del Parque Natural, en el Palmar de Valencia, y está abierta a todo el mundo para que pueda visitarnos.